Vamos a orar esta mañana y después abrir nuestras Biblias. Oremos. Gracias te damos, Padre, por el privilegio de estar juntos aquí con amigos y hermanos y por el gozo y el privilegio de abrir ese libro maravilloso, tu palabra. Gracias, Padre, por tu presencia como has prometido. Y gracias que eres Dios omnipresente y estás también con nuestros hermanos en toda la ciudad, en todo el país, que hoy día estarán gozándose de tu presencia en los cultos donde se reúnen para leer tu palabra también. Gracias, Padre. Háblanos, enséñanos, haz tu voluntad en nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, les advierto que el tema de hoy no es muy agradable y, según entiendo, en este momento en Europa, algunos pastores evangélicos están en la cárcel, también en Canadá, por leer lo que vamos a leer esta mañana y por decir lo que vamos a decir esta mañana. Están encarcelados por el crimen en Europa o en Canadá de leer lo que estamos leyendo y decir lo que vamos a decir. Hay una gran campaña a nivel mundial en contra de la Biblia, en contra de estos pasajes que estamos leyendo. Y es tiempo que nosotros como cristianos reconozcamos lo que Dios ha dicho y la seriedad de la situación en que nos encontramos a nivel mundial. Esta semana, el día jueves, los Boy Scouts, que es una organización mundial que tiene muchos años de prestigio, oficialmente el día jueves reconocieron y aprobaron la sodomía como parte de su organización. Ahora, eso es algo bastante serio. Hasta el momento, 13 estados de los Estados Unidos, varios países en Europa, Francia fue la última, han aprobado legalmente lo que ellos llaman el matrimonio homosexual. Ahora, al leer las Escrituras, vemos otra cosa. Totalmente el contrario de lo que el mundo está diciendo hoy en día, que tenemos que aceptar, que tenemos que permitir. Y están exigiendo como militantes su doctrina y su deseo de vivir así. Ahora, vamos a ver la historia. Ustedes han leído conmigo hace 2 o 3 semanas, capítulo 13, no, fue el domingo pasado, capítulo 13, versículo 12. Vamos a repetirlo, porque aquí está la primera mención de Sodoma y Gomorra. La primera mención de un tema en la Biblia siempre establece algo importante para entender el resto del mensaje en toda la Biblia. Mire lo que dice acá. Lot escogió, estamos en 13:11. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas, versículo 13, mira, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, ya se estableció, ya se conoció la fama de estas ciudades y la gente en esta zona. Lot tomó la decisión a sabiendas, siendo creyente Lot, como vimos la semana pasada. Tomó varias decisiones muy equivocadas, decisiones que con el tiempo van a destruir su vida y la vida de toda su familia. Esa decisión indica que él sabía que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En el capítulo 18, vamos a saltar ahí, que hemos visto algunos de estos pasajes, leeremos el versículo 20 en adelante. Ya llegó el momento. Dios visitó a Abraham. Lot ya estaba viviendo en Sodoma. Dios va con 2 ángeles. Dios mismo aparece en el Antiguo Testamento en varias oportunidades. Y aquí Dios se presenta ante Abraham porque había hecho un pacto con Abraham. Los 2 ángeles están con él.
Y después los ángeles parten de ahí y van hacia la ciudad de Sodoma. Dios se queda ahí con Abraham a cierta distancia de la ciudad. Vamos a leer el versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Miren los términos que Dios usa. El pecado de Sodoma, lo que hoy en día se llama sodomía o homosexualismo, se aumenta más y más. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé, dice Dios, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Mejor dicho, Dios está esperando en misericordia. Dios da a veces años, a veces hasta siglos en su misericordia, esperando que un grupo de personas o una ciudad se convierte, se arrepiente y vuelve al camino de Dios. O sea, felizmente, el juicio y el castigo de Dios no cae al instante, porque si no, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Dios es misericordioso, pero llega el momento cuando Dios tiene que juzgar. Versículo 22. Se apartaron de ahí los varones, los dos ángeles, fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahora vamos al 19:1. Los ángeles llegan a la ciudad de Sodoma, se encuentran en la puerta con Lot. Llegaron pues, capítulo 19, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él, Lot, porfirió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Lot estuvo consciente de que estos dos, no sé si sabía que eran ángeles o no, porque los ángeles siempre aparecían como hombres, pero él sí supo que no eran del lugar, y parece que él siempre tenía miedo y quiso protegerlos porque él sabía dónde se había metido. Él sabía la fama de sus vecinos. El versículo 4 lo describe. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Ahí es donde se ve que la corrupción ya fue completa en la ciudad. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y Lot trató de defenderlos, pero en realidad los ángeles estaban ahí para defenderle a él, porque había llegado el momento de la destrucción. Versículo 15, saltamos ahí, 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer, tus dos hijos que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, o sea, Lot siempre muy agarrado de las cosas materiales, él había llegado a la ciudad para hacer negocio, para ganarse plata, y parece que tuvo bastante éxito. Pero ahora que era momento de abandonar la ciudad, dice: deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escápate por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y al versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura
con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Bueno, en resumen, esa es la historia que ustedes ya conocen y han escuchado o han leído alguna vez. Pero esa es la historia de Sodoma y Gomorra. Ahora, lo que tenemos que ver esta mañana, y eso es sumamente importante, es el por qué, o sea, la explicación de todas las ciudades de la zona. ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra y otros pueblos vecinos? Hoy en día los arqueólogos han encontrado las ruinas, están debajo de las aguas del Mar Muerto. Una zona que era un lugar muy rico en producción, ahora está bajo el Mar Muerto, que es el Mar Muerto. O sea, no hay nada de vida, cero de vida en el Mar Muerto. Y las ruinas, las piedras ahí, las ruinas de Sodoma y Gomorra, se dice que están ahí debajo de las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué escogió? ¿Acaso los otros pueblos no tenían pecadores también? Bueno, vemos acá en las Escrituras, y es sumamente importante conocer estos pasajes, porque ustedes, con sus hijos y con sus nietos, van a tener que decidir su posición y tomar una posición frente a la palabra de Dios y a la sociedad en que vivimos. Porque es posiblemente que llegue el día que tú y yo seremos también perseguidos, como estos pastores que están en la cárcel en este momento en Europa y en Canadá, por insistir en leer lo que vamos a leer en estos momentos. Vamos a comenzar con 2 de Pedro. En sus Biblias, por favor, al final de la Biblia, 2 de Pedro. Leeremos el capítulo 2, el versículo 6. Dios habla de la destrucción del mundo antiguo que hemos estudiado en la vida de Noé. Ese es el pasaje anterior. Cuando llegamos al capítulo 2, versículo 6, habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra y nos explica el por qué. Búsquelo por favor en su Biblia. Vamos a leerlo juntos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ahora, este es un párrafo. Pero al subrayar unas palabras, tú puedes ver exactamente qué es lo que opina Dios de esta actividad que quieren llamar una vida gay hoy en día. La palabra gay significa gozoso. Ellos escogieron esa palabra, pero no hay ninguno de ellos con gozo. Pero ¿qué opina Dios? Si no entendemos lo que Dios dice, jamás como cristianos vamos a poder ayudar a los que necesitan nuestra ayuda. Las palabras en este pasaje, vemos que la sodomía, que es el nombre correcto, o la homosexualidad, que es el término moderno que usan, es una conducta, esas son palabras directamente de la Biblia, una conducta impía. Impía significa sin Dios. Es una conducta nefanda. ¿Qué significa nefanda conducta? Tuve que buscar en el diccionario porque no conocí bien la palabra. Pero la palabra nefanda y otra palabra casi sinónima que es nefasta
Esas dos palabras son muy claras y muy fuertes en el griego y también en el castellano. Nefanda conducta significa una conducta indigna, de que no se puede hablar sin repugnancia u horror. Esa es la nefanda conducta. Nefasta significa desgraciada, significa detestable, indigno de trato humano. O sea, al decir que es una nefanda conducta, está diciendo que ese no pertenece a la raza humana. Está totalmente fuera de lo que es humano y normal. Y después dice una conducta malvada, una conducta inicua, una conducta injusta, una conducta inmunda y rebelde. Ahora, ¿sería posible entonces que Dios dé esta conducta nefanda, malvada, inicua, injusta, que el Dios hace a niños así? ¿Sería posible? ¿Y por qué están diciendo hoy en día que así nacen ellos? Y por eso practican. No han nacido así. Han escogido una conducta nefanda, malvada, impía, inicua, injusta, inmunda, rebelde. Dios escogió estas palabras y por eso están en la Biblia. Y son palabras griegas y también españolas muy, muy claras en lo que significa. Nadie puede equivocarse en lo que Dios opina acerca de este comportamiento, porque es un comportamiento. Nadie nace así. Es un comportamiento. Vamos a Romanos capítulo 1. Pablo también en su época tuvo que tratar el mismo problema. Como ustedes saben, el imperio romano cayó en gran parte por el homosexualismo, la homosexualidad entre sus emperadores y otros. O sea, cuando el pecado se hizo común, la civilización fue destruida y la civilización de Roma mismo. Pero Pablo lo reconoce, inspirado por Dios en Romanos capítulo 1, leeremos del 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, ese es el pasado para todos, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo está mostrando cómo la raza humana en diferentes épocas de la historia va olvidándose totalmente de Dios, habiendo conocido a Dios anteriormente, y va separándose de Dios. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. La idolatría. Cuando el hombre comienza a adorar al hombre mismo. Esa es idolatría. Por lo cual, versículo 24, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, o sea, deseos malvados, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué? Sus propios cuerpos. Entonces está hablando de un pecado de los cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó, otra vez lo dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Fíjense también en esos términos. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos, ¿qué? Vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿Te das cuenta? Es la tercera vez que dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ahora,
para escoger unas palabras que Dios pone aquí. Él dice, es concupiscencia. Sodomía es concupiscencia. Trae deshonra. Se trata de pasiones que vergonzosas. Pero te das cuenta que ha llegado al extremo hoy en día que no tienen vergüenza. Casi todo programa de televisión tiene uno ahí, lesbiana o homosexual en el programa, y lo hacen públicamente, lo hacen abiertamente hoy en día. Ya no tienen vergüenza, han perdido. Esto quiere decir que ya estamos bien avanzados en la depravación. Dice, es contra naturaleza. Y eso es obvio. Va totalmente contra la naturaleza. Es lascivia, es un extravío, o sea, el hombre se ha desviado totalmente y trae la reprobación. Reprobación es cuando Dios dice, muy bien, tú escogiste este estilo de vida, yo te entrego a las consecuencias de este estilo de vida. Esa es la reprobación. Entonces esta persona se olvida totalmente de Dios, da la espalda a Dios para practicar una conducta de ese estilo. Vamos a un pasaje más, Judas, el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Leeremos el verso 7 de Judas. ¿Cómo es que tanto Pedro como Pablo y Judas citan y llaman la atención a la gente, citando del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, el caso específico de Sodoma y Gomorra? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, la palabra fornicación significa el mal uso del sexo, es un término general que incluye todo mal uso del sexo, pornografía, adulterio, sexo antes del matrimonio, o sea, cualquier mal uso del sexo está acá en ese término fornicación. Y dice que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, ¿qué significa vicio? Es una maldad que se hace hábito. Un vicio es una adicción. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. La pornografía produce muchas veces adicción. Y acá dice vicio, es un vicio. La persona con la droga piensa que lo va a probar una sola vez, o la persona que toma alcohol piensa que es un trago social, yo nunca voy a ser alcohólico, pero tanto el alcohol y la droga y la pornografía o la fornicación en general llegan a ser una adicción. Por eso aquí lo llama vicio. Y después dice, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo de ¿qué? El fuego eterno. Entonces conduce, es una conducta, es un comportamiento escogido por la persona, pero que conduce a ¿qué? El fuego eterno. Ahora, hemos leído estos pasajes a propósito, y ustedes lo tienen ahí en sus hojas también. Pero tenemos que pensar en cuál es la respuesta divina. Nos van a acusar de ser homofóbicos. Ese es el término. Nos van a decir que odiamos a estas personas y es totalmente falso. El caso humano que tenemos en la misma Biblia, la hemos mencionado la semana pasada también, es Génesis 18. Cuando Abraham se dio cuenta que los ángeles iban hacia Sodoma, Abraham se quedó orando a Dios y clamando a Dios. En vez de decir, qué bien, ¿no? Que destruya de una vez esos malvados. Es tiempo ya. Se preocupaba por su sobrino Lot y su familia, pero también pidió que Dios salvara toda la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y seguía clamando. Primeramente dijo, Dios, de repente hay 50 justos en toda esa ciudad. ¿Destruirás toda la ciudad si es que hay 50? Y Dios dijo que no. Después Abraham lo bajó a 45. Dice, si hay 45. Dios dijo, si hay 45 justos, no lo voy a destruir. Y Abraham pensó un rato y dijo, de repente no hay 45. 30, Señor, si hay 30. Y Dios dijo, si hay 30, no voy a destruir. Dios, no se moleste conmigo, pero si hay 20,
Y Dios dijo, si hay 20, no te preocupes, no voy a destruir. Y Abraham dijo, Dios, una última vez, no te molestes conmigo. Si es que hay 10, y Dios dijo, no lo voy a destruir por 10. Pero resulta que no hubo ni 10. Pero la lección ahí para nosotros es que Abraham seguía insistiendo, clamando a Dios, porque Abraham se preocupó por ellos. No es que él juzgó a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él sabía que merecían el juicio de Dios, pero él clamaba a Dios por su familia y por toda la ciudad de Sodoma. Esa es la actitud cristiana. La actitud cristiana no es condenar a las personas. Tenemos que condenar y juzgar su comportamiento, sí, como lo hemos leído. Lo que la Biblia dice en cuanto a esto, tenemos que decir lo mismo. La sodomía, o lo que llaman homosexualidad hoy en día, es una conducta nefanda, impía, malvada, inicua, injusta, inmunda, rebelde. Es lascivia, es un extravío, es una pasión desordenada, es contra la naturaleza, es un comportamiento vergonzoso. Eso es lo que la Biblia dice y lo que creemos. Pero las personas que son esclavas de este comportamiento, o las personas que simplemente tienen la tendencia hacia esta vida, son objetos no de nuestra condenación, sino de nuestra compasión, como la compasión que Abraham tuvo por ellos. Y tenemos que reconocerlo. Ahora, puse algunos versículos en sus hojas de Corintios, de Timoteo y de Hechos. Y aquí nosotros como iglesia, como cristianos, encontramos nuestro comportamiento, nuestra actitud y el amor de Dios, la compasión de Dios hacia un mundo perdido. Vamos a leer en primer lugar en Corintios. Pablo se dirige a la iglesia de Corinto y dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, ¿quiénes son los injustos que no pueden ir al cielo? A ver, fíjate bien. ¿Quiénes son los injustos que no pueden entrar al cielo? De repente encuentras tu nombre acá. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, esa es la sodomía, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Te has encontrado ahí? Honestamente. Ahora, tal vez vamos a pensar un momento en esta lista que Dios nos da. Posiblemente la mayoría, digamos, de nosotros podemos con orgullo ir tachando. Bueno, no soy ladrón, no soy estafador, no soy borracho ya muchos años, no tengo ídolos en mi casa, no practico el adulterio, la fornica. Entonces, estoy más o menos bien, pero fíjate bien. Acá dice, los maldicientes. ¿Has hablado mal de alguien esta semana? ¿Has repetido un buen chisme esta semana? ¿Has murmurado contra Dios? Mira, ¿quiénes son tus compañeros acá? Maldicientes están justo con los estafadores y borrachos y ladrones y avaros. ¿Acaso alguna persona esta mañana podría decir que nunca ha sido avaro? Avaro significa tener algo un poco más allá de lo que tú necesitas para vivir. Yo creo que todos somos culpables por la avaricia. Maldicencia. Idolatría. Idolatría significa poner algo o alguien en primer lugar en tu vida que no es Dios mismo. Si Dios no está en primer lugar, ¿qué estamos practicando? Idolatría. Algo está en primer lugar, siempre. Ahora yo te pregunto, ¿está en primer lugar Jesucristo en tu vida? Ahora, ¿por qué puso Dios esta lista? Pablo dice, algunos de ustedes, en la parte final, esto erais algunos. Pero después, ¿qué dice? Habéis sido lavados
ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Cuando Dios mira una congregación como la nuestra o la de Corinto y hace esta lista de pecados por los cuales nadie va a entrar al cielo, nadie puede entrar al reino de Dios, porque en algún momento sí hemos pecado en algo que está aquí, en algún momento. Entonces somos culpables. Pero después Él dice, pero ustedes han sido lavados por la sangre de Cristo. Ustedes han sido santificados por la obra del Espíritu Santo. Ustedes han sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. Este es el mensaje que tenemos para el mundo enfermo, el mundo perdido en el cual nos toca vivir. La gracia de Dios se extiende, el amor proactivo de Dios se extiende hacia todas estas categorías y muchos más. Aun si tu pecado favorito no está en esta lista, Dios te ama a ti también como pecador. Y Pablo reconoció la gracia, la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tenemos? Jamás vamos a estar de acuerdo con el comportamiento. Jamás vamos a estar de acuerdo con leyes que supuestamente permiten el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Jamás. Nunca podemos estar de acuerdo. Porque es un comportamiento vergonzoso, es contra naturaleza, es maldad. Pero tenemos que insistir en predicar el Evangelio de Cristo con toda claridad y llamar a la gente al arrepentimiento. Los de Corinto fueron lavados, ¿por qué? Porque respondieron positivamente al mensaje de salvación en Cristo Jesús. Al escuchar que Cristo murió en la cruz por ellos, al darse cuenta que Él derramó su sangre en la cruz por ellos y resucitó de los muertos para darles vida, se arrepintieron. La ciudad de Corinto fue conocida como la peor ciudad de todo el Imperio Romano. Todo el mapa alrededor del Mediterráneo. Decir, tú eres corintio, era un insulto en aquellos días. Y lo usaban así. Aún para los que no eran de la ciudad. Porque la ciudad fue conocida por su estilo de vida que incluía todas esas cosas en la lista que hemos visto. Y Dios salvó y rescató a un gran grupo de ellos. Por eso hay tantas cositas cuando tú vas leyendo Corintios. Las dos cartas parecen distintas a las otras cartas en el Nuevo Testamento. Porque Pablo toca temas un poco raros. Por ejemplo, él dice, ustedes las mujeres tienen que dejar crecer su cabello. No deben estar con el cabello corto. Y uno lo lee eso. ¿Y por qué dice esto Pablo? Es que en la ciudad de Corinto tenían un templo. La religión principal de los corintios fue un templo. Y hubo 1000 sacerdotisas en el templo, y eran prostitutas. O sea, el culto, su religión fue la prostitución, la religión de toda la ciudad. Por eso Corinto fue conocido a nivel mundial, en el Imperio Romano. Y las sacerdotes, mujeres, tenían la cabeza rapada. Y por eso Pablo tiene que decir a la iglesia, hermanas, dejen crecer su pelo, porque se habían convertido algunos de ellas ya son creyentes. Y Pablo dice, no van a parecer como la vida antigua. Por eso era tan importante varias cosas que él menciona en sus cartas. Una carta también de gracia. Vamos a Timoteo, rapidito. 1 Timoteo 1:1, está en sus hojas, 2 versículos ahí. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores. Y esto incluye toda la lista que hemos leído en Corinto. De los cuales, dice Pablo, yo soy, ¿qué? El primero. Pablo dijo esto con honestidad y con sinceridad, como un testimonio. Él está diciendo, hermano, mira, si Dios pudo salvarme a mí, Él puede salvar a cualquier persona, porque yo soy el peor.
Y él recordaba su pasado cuando él perseguía y llevaba la muerte a los cristianos. Fue culpable, Pablo. Y toda su vida reconoció la gracia de Dios que le rescató. Cristo Jesús murió, vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Creo que fue unos 2 años después de recibir a Cristo, cuando estuve en la universidad, volví a buscar un antiguo amigo, un hombre ya viejo, con quien había trabajado en una fábrica de estructuras metálicas durante varios años, cuando yo era muchacho, cuando estuve en secundaria. Y mi papá me puso con él específicamente porque era un hombre muy lisurero, pero no fue la razón, mi papá me lo puso con él. En un sentido, creo que me puso con él, yo tenía 14 años nomás. Y a trabajar con él me pudo proteger un poco en el ambiente en que trabajábamos, con unos 130 hombres en la fábrica. Pero él sabía también que este hombre conocía su trabajo y muy cumplido. Entonces yo trabajé con él y después cuando me convertí en la universidad pasó un tiempo y volví a buscarlo. Encontré donde estuvo viviendo, ya era jubilado, y fui a compartir el Evangelio. Y porque cuando yo estuve con él yo no era creyente. Y había aprendido muchas de sus lisuras también. Y él tenía un vocabulario que ganaría, creo, un premio. Pero fuimos a buscarlo al viejito. Nunca era malo, digamos, en ese sentido. Pero así él fue criado. Lo buscamos con un amigo, lo presentamos al Evangelio. Y el viejito, que era muy rudo, muy, muy fuerte, yo lo conocí como un hombre muy duro, se echó a llorar. Comenzó a llorar. Entonces yo no sabía qué hacer, ¿no? Entonces él decía: Tomás, tú no me conoces. No me conoces. Y yo le insistía con la palabra de Dios, con el amor de Cristo. Pero Tomás, tú no me conoces. Después digo: yo he matado gente. Yo he matado hombres. Tú no me conoces. Entonces yo no sabía qué decir, ¿no? Yo sabía que había vivido una vida muy difícil. Pero él me dijo que yo he matado gente. Entonces me acordé de este versículo. No conocía muchos versículos. Me acordé de este versículo, donde Pablo dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Entonces le mostré este versículo y dije: mira, Dios ya salvó a uno que era el primero. Pablo también era culpable de la muerte de cristianos. Él los buscó, los encarceló y fue culpable de su muerte. Ahora, Dios lo perdonó a Pablo. Dios puede perdonarte a ti. Y es cierto, uno nunca llega a un extremo que es más allá del alcance de la gracia de Dios. Mire la última parte, ese es 1 Timoteo 2:4. Porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el plan de Dios. Por eso tenemos que insistir en ofrecer una salvación completa, gratuita, para todas las personas, aún las personas que parecen estar fuera de la gracia de Dios y tan lejos del camino de Dios que es imposible llegar donde están ellos. Pero para Dios no hay nada imposible. Aún este mundo enfermo de la sodomía, el mundo enfermo que cada día se está haciendo peor, van a estar cambiando, ya están cambiando las leyes acá en el Perú también. Hay un movimiento fuerte y abiertamente insisten, son militantes en presentar su estilo de vida como un derecho humano. Y es totalmente falso. Y tenemos que insistir. Por eso, en el tiempo de Ezequiel, Dios dijo lo siguiente: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Pero hay una condición. Para que uno vuelva a Dios, tiene que ser ¿qué? Impío.
O sea, mientras no reconozcan el pecado, si uno piensa que es un comportamiento normal, que yo nací así, Dios me hizo así, y están hasta formando iglesias hoy en día, diciendo Dios nos hizo así y vamos a adorar a Dios juntos. Mientras no sean impíos, no hay esperanza. ¿Te das cuenta? Mientras tú no reconozcas tu pecado, Dios no te puede ayudar, no te puede perdonar. Por eso Dios llama a los impíos a arrepentirse y volver a Dios. Y después en sus hojas, un último versículo, dice Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Pablo está predicando a los griegos en la ciudad de Atenas cuando dijo esto. Y él dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que hagan ¿qué? ¿Qué dice? Que se arrepientan y que pongan su fe y confianza en Jesucristo, el que murió y resucitó por nosotros. Entonces, nosotros tenemos un mensaje positivo, un evangelio que tenemos que compartir. Arrepentimiento y fe que tenemos que insistir, pero a la vez tenemos que reconocer que el mundo está cayendo bajo una plaga que es capaz de destruir la civilización occidental en muy pocos años. Ya ocurrió en el pasado, en el caso de Sodoma y Gomorra, ocurrió en el Imperio Romano y está pasando delante de nuestros ojos ahora mismo. No vamos a odiar a la gente, más bien amarlas. No vamos a tirar la toalla, más bien predicar el Evangelio y ofrecer a Cristo a los que no le conocen. Vamos a inclinar la cabeza y orar que Dios nos dé compasión, valor. Oremos con la cabeza inclinada un momento. Padre, gracias te damos por tu palabra, que con tu gran amor nos muestras tu voluntad, tu plan. Gracias que nos has rescatado, que tu Hijo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y nadie está fuera del alcance de tu poder, de tu gracia, de tu evangelio. Por eso ayúdanos, Señor, a ser cumplidos esta semana en compartir el mensaje de salvación, en predicar a Cristo crucificado y resucitado. Bendice a cada persona en su lugar de trabajo, los jóvenes en sus colegios, sus universidades, todo, Señor, donde tú nos lleves, con el mensaje de amor de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que eres, somos tuyos. Te alabamos por tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.